Apenas puse un pie en la sala cuando la voz de Amalia atravesó el aire como un cuchillo. «Ojalá te esfumaras de una vez», gritó. Con los ojos encendidos y las manos temblando de rabia, sentí un nudo en el estómago, el corazón atrapado entre la incredulidad y el impacto. Me quedé paralizada, aferrándome a la orilla de mi bolsa, sintiendo el peso de todas las palabras no dichas, de años de ser ignorada, aplastándome. Sebastián no se inmutó. Ni siquiera abrió la boca, solo asintió, como si diera su aprobación silenciosa, un golpe que dolió más que cualquier grito. La sala se sentía más pequeña. Las paredes parecían cerrarse, como si conspiraran con ellos para borrarme en ese instante. Busqué en sus ojos algún rastro de duda, alguna señal de que intervendría, pero no había nada. La traición fue más dura que las palabras mismas. Recordé todas las veces que intenté hacerme escuchar en esta familia, solo para ser apartada. Mi voz ahogada por opiniones más fuertes o desaires apresurados. Ahora, a los 57 años, el patrón no había cambiado. La furia de Amalia, el silencio cómplice de Sebastián, el papel de espectadores de quienes debían amarme sin condiciones. Todo se mezclaba en un dolor familiar que había cargado por décadas. Por un momento, pensé en hablar, en defenderme, en dejar que la frustración estallara en un grito que por fin me hiciera visible. Pero la verdad era que ninguna palabra rompería su certeza. Ya habían decidido la historia, y mi versión no tenía lugar en ella. Exhalé lentamente, un suspiro controlado que sentía como recuperar un pedacito de control. Sin decir nada, me di la vuelta y caminé hacia la habitación de huéspedes que me habían cedido a regañadientes, mis pasos firmes y silenciosos. Empaqué solo lo que podía llevar en una bolsa, nada de recuerdos, ni cartas, ni cosas sentimentales. Cada objeto era práctico, cada paso un mensaje callado de que no discutiría, ni ahora ni nunca más, por su reconocimiento. Cerré la puerta tras de mí, el suave clic resonando como la primera nota de un nuevo ritmo de vida. Una vida que tendría que navegar sola, al menos por ahora. El aire en el pasillo se sentía pesado, pero extrañamente liberador. Con la bolsa al hombro, crucé el umbral que me alejaba del peso de sus juicios. Me moví por la casa con precisión silenciosa. Cada objeto que empaqué era una pequeña afirmación de control en medio del caos que no había provocado. Mis manos trabajaban solas, seleccionando solo lo necesario, algo de ropa, mi laptop, documentos esenciales. Nada sentimental, nada que me atara a un lugar que por tanto tiempo me había tratado como invisible. No me detuve, no me quedé mirando las fotos en las paredes ni los reconocimientos acumulando polvo en los estantes. Nunca los habían notado antes, y seguro no lo harían ahora. Al cerrar la bolsa, un dolor conocido me apretó el pecho. Décadas de ser ignorada, de ver pasar cumpleaños sin un gesto, de contribuir a la familia en silencio mientras recibía poco más que asentimientos corteses. Pesaban sobre mí. Recordé los momentos importantes que me perdí, los logros que nadie celebró conmigo, las pequeñas victorias que conseguí sola, sin que nadie lo viera. Era un patrón que reconocí demasiado tarde, el mismo que me llevaba ahora a alejarme con nada más que una bolsa y un leve destello de rebeldía. Me detuve un instante en la puerta de esa habitación que apenas había sido mía. La idea de volver a una vida donde mi valor se medía solo por lo que otros toleraban, o peor, ignoraban, me apretaba el pecho. Exhalé despacio, dejando que el peso de la casa quedara atrás. Con pasos firmes, avancé hacia la puerta principal, sintiendo el frío del piso de madera bajo mis zapatos. La vacuidad de un hogar que nunca me había recibido de verdad. Tomé la perilla, con la mano firme, y abrí la puerta, saliendo a la calle donde mi pasado ya no definía el valor de mi vida. La ciudad de Querétaro me esperaba, inmensa e indiferente, y comencé a caminar hacia la libertad incierta que se abría frente a mí. Las luces de las farolas se difuminaban contra las banquetas húmedas mientras caminaba.
la bolsa pesada en un hombro, la otra mano metida en el bolsillo del abrigo. La ciudad vibraba a mi alrededor, sin importarle mi presencia, y por primera vez en años, esa indiferencia se sentía como una especie de libertad. Mantuve el paso firme, contando los pasos hasta la terminal de autobuses, calculando cuánto tardaría en llegar a las afueras, donde un pequeño motel podría ofrecerme una habitación. El dinero escaseaba, apenas unos 500 pesos para una noche y algo de comida sencilla. Entré a una tiendita y compré una barra de granola y una botella de agua. Mis manos cuidadosas, precisas. Conté las monedas en la palma, asegurándome de cuánto me quedaba. A los 57, la ciudad se sentía más grande, menos indulgente, pero la recorrí con una determinación que no había sentido en décadas. El autobús llegó tarde. El chofer me saludó con un gesto sin preguntar nada, y me senté en un asiento gastado, con la mochila entre las piernas. El movimiento del vehículo y el borrón de las luces en la calle ofrecían un consuelo extraño. Nadie sabía quién era. Nadie esperaba nada de mí. Podía simplemente existir, sin ser observada ni juzgada. Y por ahora, eso bastaba. Bajé varias paradas después, pasando por tiendas cerradas y el zumbido del tráfico lejano. Mis pasos me llevaron a un motel pequeño, con un letrero neón que parpadeaba. La puerta se abrió sin resistencia. Cambié unos pesos por una llave. Subí las escaleras angostas y dejé mi bolsa en la cama, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un verdadero control. Esa primera noche, el mundo más allá de mi habitación podía esperar. Estaba sola, pero en movimiento, y eso, por sí solo, era un comienzo. Me senté en la orilla de la cama, dejando que el silencio me envolviera, ya planeando qué haría después. A la mañana siguiente, desperté con una determinación tranquila. Preparé un café en la máquina del motel y puse mi laptop en el pequeño escritorio. Había pasado años sin tocar mis perfiles de tutora, pero ahora se sentían como un salvavidas, no como reliquias del pasado. Abrí cada cuenta con cuidado, actualizando contraseñas, revisando descripciones y puliendo mi filosofía de enseñanza. Escribí con precisión, destacando la experiencia que había acumulado durante décadas: preparación para exámenes, apoyo en escritura, planeación de estudios, enfatizando mi confiabilidad, paciencia y perspectiva. Para el mediodía, comenzaron a llegar las primeras notificaciones. Una madre preguntando si podía ayudar a su hijo con un examen de admisión. Otra persona buscando apoyo para alfabetización de adultos. Cada mensaje era una confirmación de que el mundo más allá de mi familia aún veía valor en mí, de que había gente dispuesta a reconocer mis habilidades y esfuerzo. Respondí con cuidado, fijando horarios, aclarando tarifas, leyendo cada respuesta con un orgullo creciente. Mientras agendaba la primera sesión, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Por primera vez en décadas, no estaba negociando por atención o aprobación. Negociaba por el trabajo mismo, por el conocimiento y apoyo que podía ofrecer. Mi edad, mis decepciones pasadas, los años de invisibilidad, nada de eso importaba aquí. Los clientes no conocían a mi familia, no les importaba el resentimiento que cargaba, solo necesitaban guía, y yo estaba lista para darla. Pasé la tarde revisando planes de estudio que había guardado por años, ajustando materiales, preparando notas. Cada clic y cada palabra escrita eran un recordatorio de que estaba construyendo algo para mí, no para alguien más. Para la noche. Ya había agendado 3 sesiones para la semana siguiente. Cada confirmación una victoria silenciosa, prueba de que podía recuperar el control de mi vida. Sentada en la cama del motel, sentí un cambio en el aire. Las pequeñas victorias eran sutiles, pero tenían peso. Por primera vez en años, mi trabajo, mi habilidad y mi presencia eran reconocidos, no por mi familia, no por obligación, sino por personas que valoraban lo que ofrecía. Abrí mi libreta y comencé a trazar un plan para la semana. Cada línea, un paso hacia recuperar mi vida y mi confianza.
y la satisfacción tranquila en mi pecho crecía mientras pensaba en lo que podía lograr después. Era tarde en la noche cuando lo encontré, un enlace que me envió uno de mis antiguos alumnos. Dudé antes de hacer clic, con los dedos congelados sobre el trackpad. La página que se abrió me apretó el pecho al instante. El nombre de Amalia estaba estampado en la parte superior, como si todo fuera suyo. Deslicé hacia abajo y mis ojos se abrieron con incredulidad. Cada plan de estudios, cada rúbrica de evaluación, cada diagrama que había creado con tanto esfuerzo durante años, ahí estaba, presentado como si ella lo hubiera hecho. Me recosté en la silla, atónita. Sentí una oleada de enojo creciendo bajo la calma que había cultivado, pero me obligué a respirar. Este no era momento para gritar ni confrontar. Tenía que verlo con claridad, entender el alcance de lo que me habían robado. Cada página que revisé confirmaba la verdad mi trabajo, mi esfuerzo, mi propiedad intelectual. Habían sido robados y reclamados como de alguien más. El impacto inicial dio paso a una claridad precisa. Esto no fue un accidente. Amalia había borrado mis contribuciones a propósito, mientras mantenía su imagen intacta. El patrón de ser ignorada y desestimada por mi familia se había amplificado aquí en algo tangible y público. Cerré la laptop por un momento, dejando que el silencio de la habitación llenara el espacio. El enojo era una cosa, pero la acción requería estrategia. Una demanda legal podía restaurar el reconocimiento, pero también podía arrastrarme a un drama innecesario. Y no les daría el gusto de verme desmoronar. Necesitaba pruebas, documentación y un plan que me diera control. Cada borrador con marca de tiempo, cada correo guardado, cada archivo de currículo que aún tenía podía servir como evidencia. El peso de la situación se asentó en una determinación firme. Reclamaría lo que era mío, y lo haría en mis términos, sin dejar que ellos dictaran el ritmo o el tono. Volví a abrir la laptop, organizando mis archivos con método y preparando los primeros pasos de una respuesta que sería mesurada, deliberada e irrefutable. No me apresuraría a confrontar, pero tampoco ignoraría el robo. Para cuando las farolas parpadearon afuera, ya había trazado el plan inicial. El primer movimiento pondría todo en marcha, y sabía que no podía retrasarme más. A la mañana siguiente, llamé a Clara, una abogada especializada en propiedad intelectual, y le expliqué la situación con palabras medidas. No dejé espacio a la emoción. Describí hechos, fechas y evidencias con precisión. Ella escuchó con atención, tomando notas, haciendo las preguntas correctas, y por primera vez en días, sentí una sensación de alianza en lugar de aislamiento. Pasé el resto de la mañana recopilando todo lo que había guardado a lo largo de los años, borradores de planes de estudio, correos con clientes antiguos, formularios de retroalimentación y cada archivo con marca de tiempo que pude encontrar. Cada documento que ordenaba era como un hilo en el tapiz de mi trabajo. Y verlos juntos me recordaba el valor que había creado mucho antes de que Amalia intentara reclamarlo. Clara me aconsejó organizar las pruebas en orden cronológico para establecer un patrón claro de propiedad. Trabajé con método, nombrando carpetas, creando respaldos, anotando borradores para resaltar la evolución de mis ideas. El enojo hervía bajo la superficie, pero me negué a dejar que dictara mis acciones. Necesitaba control, claridad y credibilidad, y cada tecla que presionaba me acercaba a eso. Para la tarde, había preparado un paquete para compartir con Clara. Cada página cuidadosamente marcada, cada marca de tiempo verificada. El proceso en sí era empoderador. Estaba transformando años de frustración en un registro tangible e irrebatible. Clara confirmó la estrategia notificar a las plataformas relevantes, asegurar el reconocimiento legal y preparar la documentación pública si era necesario. Me recosté en la silla del motel y miré las carpetas ordenadas en el escritorio. Por primera vez desde que dejé la casa, sentí un destello de confianza. No estaba reaccionando impulsivamente,
Estaba respondiendo con estrategia. La situación era seria, pero tenía un plan y sabía exactamente cómo ejecutarlo. Cerré la laptop. Me permití una sola respiración profunda. El mundo eventualmente vería las pruebas, ya fuera de inmediato o no. La verdad estaba lista, documentada e innegable. Deslicé las carpetas en mi bolsa, sintiendo el peso de un propósito asentándose en mi pecho, y comencé a planear el siguiente paso para recuperar todo lo que me habían robado. Para mitad de semana, todo estaba listo. Clara había revisado los documentos y confirmado que mi reclamo era sólido marcas de tiempo, borradores, retroalimentación de clientes y revisiones de currículo probaban claramente mi autoría. Abrí mi laptop y redacté un correo a antiguos clientes, contactos profesionales y las plataformas que alojaban mis materiales. El tono era deliberado factual, compuesto, firme. Incluí las pruebas, adjunté capturas de pantalla y archivos PDF. Y expliqué la situación con claridad. No desahogué, no acusé. Simplemente expuse la verdad y proporcioné pruebas. En cuestión de horas, comenzaron a llegar las respuestas. Mensajes de apoyo inundaron mi bandeja antiguos alumnos. Padres y colegas expresando sorpresa y apoyo, confirmando que reconocían mi trabajo y valoraban mis contribuciones. La validación era silenciosa, pero profunda. Eran personas que no tenían ninguna razón para actuar más allá de lo que sabían que era cierto. Ver su respaldo fortaleció algo en mí que había estado dormido por años. Luego, recurrí a las redes sociales. Subí una publicación detallada y cuidadosa, mostrando comparaciones lado a lado de mi trabajo original y los materiales de Amalia, capturas de pantalla, marcas de tiempo, anotaciones, todo presentado de manera clara. En menos de un día, la publicación se compartía en grupos profesionales y foros educativos. Los comentarios aparecieron rápidamente, la gente señalaba el plagio, elogiaba la claridad de mis pruebas y confirmaba mi credibilidad. La primera ola de tensión llegó pronto. Las publicaciones de Amalia, defendiéndose, fueron recibidas con escepticismo, y su imagen cuidadosamente construida comenzó a desmoronarse en línea. Su credibilidad se debilitaba con cada hora que pasaba, mientras la mía se fortalecía. Por primera vez en décadas, la verdad se sentía tangible, imparable y pública. Me di cuenta de que el reconocimiento que había buscado por tanto tiempo no era solo personal, ahora era visible, innegable. Me recosté, permitiéndome una breve sonrisa, saboreando una satisfacción que no era ruidosa ni ostentosa, sino precisa y completa. Esto era justicia en su forma más silenciosa y efectiva e innegable, verificable y, finalmente, mía. El trabajo que había construido, la reputación que había nutrido, ya no podían ser robados. Cerré la laptop y me estiré, sintiendo el peso del empoderamiento asentarse sobre mí. El siguiente paso era inevitable, mi familia lo notaría, y cuando lo hicieran, todo cambiaría. La primera llamada llegó temprano, un suave timbre en mi celular que casi ignoré. El nombre de Sebastián apareció en la pantalla, y dudé antes de contestar. Cuando finalmente lo hice, su voz era cautelosa, tensa, distinta del tono confiado al que estaba acostumbrada. Mamá, las cosas se han complicado. Amalia, ella, se quedó sin palabras, como si luchara por encontrar las correctas. No lo interrumpí. Lo dejé tropezar con las frases, las excusas, las disculpas a medias que nunca se formaron del todo. Cada palabra me recordaba los años en que fui ignorada. Cada titubeo reflejaba las veces que fui borrada. Escuché en silencio, manteniendo mi voz firme cuando él pasó de la preocupación a la súplica. Pronto, la voz de Amalia se unió a la llamada, aguda y ansiosa. Intentó tomar el control, torcer la narrativa, pero el poder había cambiado. Permanecí tranquila, dejando que ellos revelaran la magnitud de la crisis por sí mismos. Su fachada cuidadosamente construida se había fracturado
y ya no era mi responsabilidad repararla. No era su consejera, ni su mediadora, ni su escudo. Había pasado décadas manteniendo la compostura mientras me convertían en el chivo expiatorio. Ahora, sus errores eran solo suyos. Hablé solo una vez, con voz clara y mesurada. He documentado todo. He comunicado la verdad a todas las partes relevantes. No voy a arreglar lo que ustedes decidieron romper. Mis palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas pero firmes. No suavicé los bordes, no me disculpé, no había espacio para manipulación, ni lugar para que los viejos patrones se reafirmaran. El silencio en la línea fue revelador. Se dieron cuenta de que no cedería, de que no sería el instrumento de su redención. Su pánico era sutil pero inconfundible. La inversión de poder estaba completa. Colgué, y la habitación se sintió más ligera. La tensión que había cargado por años se liberaba lentamente. Me hundí en la silla y miré la carpeta de pruebas aún ordenada en el escritorio. Cada archivo, cada marca de tiempo, cada correo era prueba de mi autonomía, mi habilidad y mi resiliencia. Por primera vez, sentí la satisfacción tranquila de una victoria moral, la dignidad intacta, los límites establecidos y la certeza de que ya no necesitaba su reconocimiento para validar mi valor. Volví al calendario y comencé a planear los siguientes pasos para mi trabajo, sabiendo que el futuro era mío para moldear sin interferencias. Para cuando terminó la semana, había comenzado a establecer un pequeño fondo de becas en honor a mi abuela, diseñado para ayudar a estudiantes que luchaban en silencio, como yo lo hice alguna vez. Redacté el proceso de solicitud, establecí criterios modestos y envié avisos a escuelas locales y centros comunitarios. Fue un comienzo tranquilo, pero deliberado, y tenía un peso que no había sentido en años. Cada estudiante que se beneficiara del programa llevaría un pedazo del cuidado y la atención que alguna vez di tan libremente, ahora preservado y reconocido. Continué dando tutorías, agendando sesiones con estudiantes de preparatoria que se preparaban para exámenes y adultos trabajando en sus certificados de secundaria. El trabajo era constante, las recompensas sutiles pero genuinas. Cada sesión completada, cada nota de agradecimiento, cada mejora incremental me recordaba que mis esfuerzos importaban. Independientemente de la validación familiar, había construido algo duradero con los fragmentos de mi vida profesional. Y era completamente mío. Por las noches, revisaba planes de estudio, respondía mensajes de clientes y reflexionaba sobre los meses que habían pasado. El enojo y el resentimiento que había cargado se suavizaron en claridad y determinación. Reconocí la fuerza que tomó dejar a una familia que no me veía, reconstruir en silencio y reclamar la autoría de mi trabajo y mi vida. La libertad ya no era un concepto abstracto, era tangible, anclada en mis elecciones, mi disciplina y los límites que había establecido. Pensé en los innumerables momentos en que mis contribuciones fueron ignoradas, borradas o subvaloradas, y me di cuenta de que esas pérdidas habían moldeado esta independencia. Me obligaron a encontrar validación en mí misma, a medir mi valor por el impacto que podía crear, no por la aprobación que recibía. Las lecciones de resiliencia, paciencia y acción estratégica se habían unido en este momento de empoderamiento silencioso. Sentada en mi pequeño escritorio, con los documentos de la beca a un lado y las notas de tutoría ordenadas en pilas, entendí la profundidad de lo que había reclamado. Mi dignidad, mi agencia y mi voz estaban intactas, y seguiría construyendo una vida que nadie podría disminuir. El horizonte se sentía abierto, y el camino por delante era mío para definir. Con determinación, abrí mi laptop una vez más, lista para planear los siguientes pasos de una vida moldeada completamente por mi propia mano.